Amigos, amigas, rockeras, rockeros, rockeras y gente que esté interesado en conocer la historia del rock desde el momento en que yo empiezo a intervenir como espectador y digamos como organizador de eventos, como muchas actividades, ¿no?, dentro del rock. Sí. Entonces, bueno, yo en el capítulo número 7, en el anterior, porque este es el octavo, el 8, les comentaba especialmente sobre el grupo Swings, ¿sí?, el grupo Swing. Y les decía, ¿no?, que para llegar al grupo de la primera época Swing, primero tuve que pasar por una época un tanto convulsa, ¿no? En esa época convulsa yo empecé a montar una cosa que se llamaba, lo pueden ver aquí, no, deje quitar el dedo, el pop, con Miriam y Beatriz, la reina disco de Canarias, y Miriam que iba pero lanzadísima, ¿no? Estuvimos en Fuerteventura haciendo pues una participación de música pop, rock, con Javier Paradas, y fue Raúl, su hermano, también para allá. Y luego pueden ver debajo a Eterno Pecado, y entonces era una combinación entre el pop, ¿no?, era una combinación entre estas dos cantantes y el grupo Eterno Pecado, no en su, digamos, en su completo, sino que era, digamos, una cosa un poco más dividida. Pero en fin, la cuestión es que a través del pop, cuando empezamos a trabajar esto de Miriam, de Beatriz y Miriam, surge después, porque ya digo que es una mezcla, es un cóctel, surge después de que mi hermano Agustín Norton Pierre me pida que trabaje con dos chicas, con Raquel y Cristina, hijas de la señora que trabaja en el Hórreo, ¿no?, trabajaba en el Hórreo, en la calle La Rosa. Y entonces pues yo asumo el asunto, lo asumo, y les monto la canción El Cocodrilo. A partir de ahí hay también, digamos, una mezcla, porque ya en ese momento también está el concurso Club, y ahí es donde yo conozco la primera etapa del grupo Swing, ¿no?, donde está Javier Paradas, Paqui Armas, Juan al bajo y Juan Mesa a la batería, ¿no? Y es cuando conozco la historia de ellos, porque no sabía nada. Conozco la historia de ellos, de que habían estado en Madrid en el concurso Sea Ritmo, habían ganado aquí en Canarias y en Andalucía, y allí fueron representando a Canarias y Andalucía a Madrid, a ese concurso en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid, donde actuaron un montón de grupos a nivel de rock nacionales, y estaba Luz Casal incluso de coro, ni siquiera era cantante en ese momento, sino de coro. Y cerró el festival Eddie Grant con The Equals, haciendo música reggae, que era la época de Bob Marley, ¿no? Sí. Es decir que todo eso mezclado después con esta formación, ¿no?, que le siguió, que ya no queda sino aquí Javier Paradas nada más del grupo, porque empezaron a haber una serie de cambios en el grupo una vez empezamos, digamos, a cambiar la situación. Es decir, se fue Juan al cuartel, primero Paqui se fue al cuartel, Paqui Armas, y lo sustituyó Cecilio. Luego se fue Juan y entró Efrén, mi primo Efrén. Y luego, durante la época que no estaba todavía, estaba Cecilio, pero no estaba Paqui Armas ya, fue cuando se sustituyó a Juan Mesa por José Carlos Rodríguez. Y esta es la formación que grabó el disco. Bien, como ya les he contado, les he venido contando, el tintero que yo tengo en esa época es muy grande, ¿no? Y empezar a salir cosas del tintero es complicado.
porque unas veces te acuerdas de algo que no has dicho y las tienes que decir, como por ejemplo que esta portada del disco, ¿no?, que es una S, ¿no?, la portada del disco es una S tipo Superman, está hecha por un diseñador amigo de Javier Parada que se llama Rafael Hernández, que no lo había mencionado. O sea, que no te puedes quedar sin mencionar, Rafael. Desde aquí un abrazo, ¿no?, por el gran trabajo que hiciste. Sí que mencioné a Poldo Cebrián, que fue el autor de la fotografía del grupo. Eso sí, de la contraportada del grupo. Esa sí lo nombré a Poldo Cebrián, que además toscalero de aquí de la calle García Morato. Y luego, lo que les decía de los medios de comunicación, donde está la canción La radio se fundió de Javier Parada, ¿no?, que es la que, hablando yo con Javier Parada, llegamos a un acuerdo de que yo le dije, salió de mí, y le dije, mira, la radio se fundió, debería nombrar a una emisora de radio como Radio Club, que está ahora en Onda, ¿no? Y entonces él me hizo caso y metió a Radio Club dentro de la canción. Y eso a Paco Padrón le encantó, y a todos los miembros de Radio Club Tenerife, como era lógico. Lo cual nos llevó a que este disco, a este LP, se presentara completamente retransmitido en el Hotel Mensei. Y por la mañana, el mismo día por la mañana, me llaman de Televisión Española en Canarias y me dicen, mire, estamos interesados en grabar unas canciones con el grupo Swings. Y yo le dije, sí, mire, es que hoy es la presentación del disco en el Hotel Mensei. Dice, no importa, nosotros llevamos la unidad móvil y les podemos grabar aparte por la mañana porque la presentación es por la tarde. Perfecto. Pues vinieron por la mañana con aquel gran equipo, un furgón enorme de grande, las cámaras y tal. Y yo, como quien no quiere la cosa, llamo a Óscar Moloni y le digo, mira, ¿es posible contar con el Infrotronic que tú estás ahora ahí patrocinando, promocionando? Y me dijo, claro, salir en televisión, lógico. Y se puso debajo del escenario el Infrotronic, que era así largo. Es como, el Infrotronic está en Nueva York, en uno de los edificios esos largos que van pasando las letras para allá, para acá, para acá. Pues allí pasaba lo mismo. Las letras, no las letras de las canciones, sino los títulos de las canciones que se estaban cantando. Y creo que se grabó La radio se fundió y El nada más de Cecilio del Castillo, porque La radio se fundió era de Javier Parada. Pues muy bien, una vez dicho esto, ¿no?, también tengo que sacar a relucir, que no lo saqué la otra vez, ayer, es que también actuamos con Manzanita en la Plaza de Toros. Lo de Manzanita fue una cosa que me propuso Pepe González de Las Palmas de Gran Canaria, que era saxofonista y que creo que hacía cosas de jazz en Las Palmas, ¿no?, con Pedro Iturralde, uno de los mejores saxofonistas de la nación, ¿no? Y me dijo, mira, esto va a costar 700.000 pesetas traerlo, porque en ese momento Manzanita estaba de moda con el tema de Cecilia, Un ramito de violetas, ¿sí? Y entonces me dijo, tienen que pagar ustedes 350.000 pesetas, y digo ustedes porque lo hacía con mi primo Manolo Ruiz Dorta. 350.000 pesetas ahora, antes de venir, y luego, antes de subirse al escenario, las otras 350.000 pesetas. Es decir, que las 700.000 pesetas se le pagaron antes de que él subiera al escenario. Y antes de que él subiera al escenario, actuó Pololo, que es un personaje que no puedo dejar de nombrar, aunque yo soy
un gran admirador de Cito Morales, que lo creo una bestia haciendo canciones, vamos, algo increíble. Cito Morales, o Mauro, por ejemplo, ¿no?, que le hizo la canción a Mario Rodríguez, el poeta de los lavaderos, en plena vida de Mario Rodríguez, y que se cantó en el Teatro Guimerá, en el Rock and Field 77. El Pololo conmigo ya es que me faltan calificativos, palabras para nombrarlo. Todo lo que le debo, ¿sí? Y no sé si él también pues piensa que me debe a mí. Es decir, es una correlación que tengo con Pololo, sí, con Pololo. Porque yo hice muchísimo por él y él hizo muchísimo por mí. Claro. Yo lo llamaba y Pololo estaba. Pero yo lo llamaba para cosas importantes, como fue el abrir el espectáculo con Manzanita, ¿no? Claro. Con un éxito descomunal. Con un éxito descomunal. Y Pololo venía al Rock and Field 77, estuvo. Y estuvo no solo en Santa Cruz, estuvo en Santa Cruz, en La Laguna, de aquí allá, donde va. E incluso cuando monté en Plaza de Toros un festival donde ya dije que hubo un follón allí, él venía de actuar en Madrid y venía por el pasaje Silla, que es donde está situado el Pub O'Clock. Estaba situado el Pub O'Clock y la Antidisturbio estaba actuando. Creo que empezaron a disparar por el pasaje pelotas de goma y no sé si le alcanzó alguna, no sé. Sé que la bienvenida que tuvo fue fatal y venía a verme, ¿sí? Y luego estaba Quiroga, de Televisión Española en Canarias, un admirador total y absoluto de Pololo. Tanto así que es que me llamaba a Quiroga todos los días y yo lo tenía que llamar: mira, Pololo, mira, para que salgas en televisión en el magazine de Quiroga. Sí, era cada momento. Era así. Era así. Y luego, pues, durante ese tiempo fue cuando conoció a su esposa, a Margot, y empezó a cantar con ella. Y luego, pasado un tiempo, ¿no?, me lo traje a la librería del Cabildo y allí empezó a cantar también. En la librería del Cabildo también me hizo un espectáculo. Yo no sé la cantidad de cosas que hice con Pololo, una barbaridad, ¿no? Y todas con un éxito tremendo, porque además es que tiene una voz especial y compone y luego pinta, sí, porque tengo tres amigos entrañables que además de cantar pintan y tocan, sí, como es Joaquín Servando, sí, que es un máquina tocando la guitarra eléctrica y pinta. Y hizo una exposición que fui yo con uno de mis perros, con Pandi, creo que fue, allí a la exposición que hizo en la librería del Cabildo. Y está Chago Melián, que siempre por Navidad y por Reyes hace unas pinturas excepcionales. ¿Sí? Qué casualidad, ¿no? Tres cracks que cantan, tocan y pintan. Maravilloso, ¿no? Maravilloso. Pues bueno, con el tema que ya dije de swing, que ya nombré todo el tema, surge también otra cuestión, ¿sí? Surge otra. ¿Sí? Surge otra cuestión. Y es que, mire, aquí está. Aquí está, surge otra cuestión. Me llama Méndez Vigo de SECOM y me nombra presidente de la SECOM, o sea, de los críticos musicales de España. ¿Sí? Dice, le digo yo: amigo Méndez Vigo, he recibido
tu propuesta de integrarme en la SECON, y siendo mi punto de vista muy parecido al tuyo, te ruego me envíes rápidamente la ficha de iniciación para poder formalizar todo lo relativo con el carné de comentaristas. Quiero a la vez felicitarte y felicitarme por haber logrado esta iniciativa o este objetivo tan primordial para nuestros intereses. Un abrazo, Paco Dorta. Esto se lo envié yo a Méndez Vigo cuando él me nombró presidente de la SECON. ¿Sí? Unido, ya digo que fue una época totalmente convulsa. ¿Sí? Fue una cosa increíble. ¿Sí? Ya digo, estaba el pop, estaba la petición de mi hermano con estas dos chicas, y luego ya lo conté, me fui al Teatro Guimerá y me encantó ver trabajar a Beatriz, y la contraté porque sus padres me lo permitieron, y se lanzó de tal manera con esta gente, con estos músicos, ¿sí? Y como Javier Parada le había hecho unas canciones, Paqui Arma le había hecho otras y yo otras, le hicimos una grabación que sirvió para que fuera telonera de Luz Casal en la Plaza de Toros. Sí, fue genial, con una edad corta, no sé si tenía 11 años, 12 años tenía en ese momento. Y los medios de comunicación, cuando vieron aquello, la nombraron la reina disco de Canarias. Sí, ya digo que fue todo una cosa increíble, ¿no? Pero aparte, como yo trabajaba en Comusa con Juan Antonio Ramallo, ¿no? Antes de que se fuera a Estanterías Villa, llegó el sindicato, que todavía era la dictadura franquista, y me nombran presidente del sindicato del metal. Presidente del sindicato del metal, dedicado pues todo lo que era el metal en ese momento. Y de vicepresidente al señor Robaina, que era el joyero, que es la joyería que está enfrente de donde está el Parlamento de Canarias. ¿Sí? ¿Sí? Y aquí, pues, dice, organización sindical, citación por la presente es la cita para que comparezca en este sindicato, calle Méndez Núñez, número 84 primero, con arreglo al siguiente orden del día, día 26 a las 18:30 horas. Planteamiento de los principales problemas del sector. Segundo, programa de actuación. Tercero, observaciones y preguntas. Asimismo, le recordamos que, en concordancia con el decreto 10.878-1971, de 23 de julio, por el que se regula el régimen jurídico de garantía de los cargos sindicales electivos, la presente es válida a efectos de justificar su ausencia en el centro de trabajo Santa Cruz de Tenerife a 21 de enero de 1976. Creo que es porque el 6 está medio caído. El secretario Francisco Dorta, y me pusieron, en vez de Umpierre, me pusieron Dumpierre, aquí debajo, Dumpierre. Y me nombraron presidente del sindicato, ¿sí?, del metal. Y con este papel yo
fui a la empresa Comusa y dije, mire, las ausencias mías del trabajo, las ausencias mías del trabajo son justificadas porque soy el presidente del sindicato. Y claro, ¿qué sucede? Pues mire, aquí tienen otro justificante, ¿sí? Puesto en diario aviso. Ahí estoy yo, este que está aquí soy yo, y todos los demás son mis ayudantes dentro del sindicato. No está el señor Robaina en este caso, pero están los trabajadores, entre ellos un empleado que teníamos nosotros en Comusa, que falleció, desgraciadamente, Jesús Bernal, al que yo quería una barbaridad, apreciaba, era un trabajador, un superclase. Bueno, pues aquí aprobamos nosotros un presupuesto para las empresas con 4 dobles pagas anuales en el sector del metal. Sí, que según yo hablé con Rosendo Alcolea Cruz, me dijo que todavía se estaban pagando. Es decir, que el mérito fue de Robaina y mío y de todos estos señores que se pagaran 4 dobles pagas al año en la empresa del metal. ¿Sí? Claro, eso no tiene que ver nada con la música, pero es que ya digo que fue una época convulsa, donde estaba metido en un montón de jaleo, pero un montón de jaleo, sí, un montón de jaleo. Y yo, por esa cosa que tenía, porque aquí, bueno, aquí hay otra, este fue del Rock and Field 77, donde el gobierno civil, ya digo, siempre explicando para que la gente se entere, porque claro, habían críticas de tipos que no tenían ni idea de nada, ¿no? Sino que, bueno, que todo era, vamos, se resolvía, todo llovía del aire. Entonces, el gobierno civil, precisamente, cuando monté el Festival de Música y Pintura, que pone aquí, Festival de Música y Pintura Rock and Field 77, dice, el gobernador civil, dice, no, aquí, consecuencia con el escrito presentado por usted para la celebración de un festival de música y pintura denominado Rock and Field 77, el día 27 actual a las 19 horas en la Plaza de Toros de esta capital y anteriormente autorizado para el día 26, le participa que por parte de este gobierno civil no existe inconveniente en que dicho acto se celebre siempre que las canciones de los cantantes que intervienen, hayan tenido el acta, a ver si lo veo bien, el acto hayan sido visadas por la delegación provincial del Ministerio de Cultura. Dios guarde a usted, el gobernador civil. Aquí sí que me ponen Francisco de Horton Pierre, en Avenida La Salle, que era donde vivía en aquel momento. Sí, este es el permiso que autorizó a que yo montara el Rock and Field 77 en la Plaza de Toros. ¿Sí? Que luego yo no sé qué vecino fue el que llamó y apareció la antidisturbios allí, porque en ese festival actuó, tal como me lo pidió Alberto Segura de Discos Manzanas, el grupo Granada, que fue cuando sucedió el problema del accidente de aviación en el aeropuerto de Los Rodeos, ¿sí? Y pudo actuar el grupo Granada. Y yo traje de Las Palmas, traje a Raunabau, Origen, Edutún, creo que fueron 3 grupos. Y ahí fue la gran actuación de Grupo Salvaje, con Roberto Cabrera al frente. ¡Qué grupazo! Tremendo. Y donde sí, ya conté que se me situó
el policía, el jefe de la policía al lado, y me decía, encienda la luz, y Roberto Cabrera me decía, apaga la luz, y enciende la luz, y apaga la luz, y me pusieron la cabeza así. Ya digo que fueron unas etapas totalmente convulsas, ¿no? Creo que la más plana de todas, sí, de verdad, la más plana de todas fue con los niños, con el Freixenet Antut, porque, ya digo, la más leve de todas, fue con el grupo Swing, la más leve de todas, aunque hubieron también sus pegas, ¿no? Pero fue la más leve de todas. Y cuando ya entré en el tema de la música infantil, ya eso fue, vamos, fue ya maravilloso. Fue maravilloso con el apoyo de Javier Parada, de Paqui Armas, de Raúl Paradas, que en paz descanse. Fue maravilloso aquello, ¿sí? Y después llegó José Izquierdo, también me ayudó, ¿sí? ¿Sí? Vinieron una temporada en la que hubieron una serie de apoyos, ¿sí? Ensayaba con un grupo para Beatriz, para que Beatriz no actuara, digamos, en plan sola, ¿no? Y que la música sonara de fondo, sino con músicos. Ensayamos, pero en ese festival con Luz Casal no se pudo actuar con músicos, sino que hicieron como que estaban tocando, ¿no? Porque digamos, el manager de Luz Casal, que parece que era la pareja, un tal Pelayo y tal, que hacía un programa de televisión, estaba allí con Javier Cerolo, en el momento que yo llegué, y me dijo, no, ustedes tenían que haber venido a preparar el sonido ayer, y ahora se presentan cuando ya tenemos todo aquí montado. Digo, pero si el escenario tiene dos partes, podemos tocar en la parte de abajo. Bueno, tal cual, bueno. Al final fue Arturo, que se dedicaba a sonorizar, el que me echó una mano, y pude ir a Estudios Manzana y coger en una Revoz la grabación del disco que ya iba a salir a la calle, de Beatriz. Y entonces, con esa cinta, sonando incluso la voz de ella cantó encima de su propia voz, y con tal perfección que el público que estaba allí se entusiasmó. Y la cosa fue tan buena que Luz Casal me convocó cuando estaba allí absorbiendo hojas de eucaliptus, ¿no? Después de actuar, para aliviarse. Me recibió allí y estuvo hablando conmigo para poder llevar a Beatriz a la península. Pero bueno, ya ese es otro tema. El tema central es que con Swing, en ese festival con Manzanita, bueno, entre Pololo y Swing hicieron un espectáculo bestial. Fue una cosa bestial. ¿Sí? Sí. Y fue Paquito el Crufi el que fue el primer batería de Fire Explosion, creo que fue el primero, ¿no?, de Fire Explosion, cuando los asumió Juan Antonio Ramallo, el que grabó con una cámara, grabó las canciones, no están grabadas en una mesa de sonido, y suenan bestial. Yo ya puse el vídeo de ellos ahí, y es una cosa increíble, ¿no? Es increíble lo bien que se lo pasó el público con Pololo y con Swing. Y luego cuando salió Manzanita y el ramito de violetas, pues lógicamente la gente, bueno, ya sabemos lo que pasa con los medios de comunicación, ¿no? Sabemos perfectamente lo que pasa con los medios de comunicación. Los 40 principales, ahí tienen ustedes ahora el dial, disco, no sé qué, la entrega de premios ahí en el auditorio. ¿Y qué cantantes canarios son los que está Sito Morales, Pololo, está Baldosa,
está, no sé, los descendientes de familia real, está Ni un pelo de tonto, está, no sé, Guerrilla Urbana, Escorbuto Crónico, está... ¿Quién está ahí de aquí? ¿Quién está? ¿Quién está en esos premios? Claro, ¿cómo van a estar si no hay un solo programa de rock? Sí, claro. Se tiene usted que ir a Las Palmas de Gran Canaria y contactar con Vicente Martín Abreu, que es el que mantiene la llama encendida del rock. Aquí en Tenerife, que yo sepa, el único programa, digamos, que se mantiene en vivo, si es que sigue manteniéndose, que creo que sí, es el de del fallecido Paco Niebla, ¿no? Mi amigo, el padre de Irinea Niebla, que hacía un programa no de rock, sino de música mexicana, ¿sí? De corridos y rancheras. Creo que se llama Échale Mariachi, ¿sí? Pero de rock, ¿cuál? ¿Cuál? Si quitamos el de Vicente Martín Abreu en Las Palmas, que es genial lo que hace, no solo con la radio, sino con los libros. ¿Usted me quiere decir a mí qué programa puede usted escuchar de rock con grupos canarios? ¿Cuál? ¿Qué programa? Y si vamos a la prensa, ¿qué periódicos se dedican a poner, como en mi tiempo, que teníamos las páginas especializadas de rock? ¿Dónde están? Y claro, en el tema que estoy tratando del grupo Swings, ¿no? Del tema que estoy tratando del grupo Swing, ¿por qué fue? Pues porque en ese entonces los medios de comunicación, por lo menos de Tenerife, no paraban de poner la música de swing. Claro, ¿sí? La música de swing en aquella época, desde la radio se fundió. Desde la radio se fundió y nada más que lo grabó Carlos Alberto para el video show, ¿sí? Lo grabó para el video show y lo emitió, lo mismo que el grupo cómic de Las Palmas de Gran Canaria. Hay una diferencia bestial. Y yo escribiendo en los periódicos, sí, escribiendo en los periódicos. Lo mismo que estaba en la tarde, estaba en el día, estaba en Diario de Aviso y estaba en la Gaceta. ¿Sí? Hablando de rock. Y cuando llegó la música infantil, barrimos también, pero barrimos. Pero no solo, es que la televisión española en Canarias estaba integrada totalmente en el asunto. Después de la muerte de Jorge Perdomo, siguió el tema. Disminuyó, sí, pero siguió. Había gente que todavía seguía manteniendo la llama encendida del asunto. Pero es que hoy en día es que usted alucina en colores. De vez en cuando sale algo, alguna cosa. Y si la paga el patrocinador, pues más todavía, claro. Si la paga el patrocinador, más todavía. Pero es que es increíble. Y como yo también les hablé del tema, bueno, fue el tema, ya le dije, convulso, de haciendo esto, lo otro, y también se me cruza el cable y empiezo a buscar, como ya les dije, a esta chica francesa con la que yo, digamos, tuve un perfecto contacto, ¿no? Maravilloso en el Villa de Madrid, donde en los barcos ya, como los camareros y todo el mundo me conocían de tanto viaje, yo compraba el pasaje de tercera y me metía en primera, ¿no? Y allí, en la parte alta, me tumbaba ahí en las hamacas, ¿no? Y allí conocí yo a Aurore Chabrier. Ese es el nombre. Aurore Chabrier. Y vivía en Albi, ahí, en Albi, Francia, Ton. Y ahí fue donde yo fui
a ver si la encontraba. Sí, a ver si la encontraba. Y ella me había escrito, pues mire, creo que me escribió a ver si veo bien aquí la fecha, al 6 de abril del 65, o algo así, ¿sí? Fue antes de que yo fuera para allá, un poquito antes, ¿no?, que fuera para allá. Y me dice, thank you for your card. Excuse me. Vamos a ver, porque mi vista está horrible, ¿no? Excuse me. Tardis answer. But we, no sé si pone, bueno, lazy, very lazy, at the Easter holiday, from Wednesday 7th April to Friday 23 April. Sí, bueno, en resumen me estaba diciendo en esta que estaban deseando volver una vez más a Sevilla, que fue donde, digamos, hicimos el viaje para yo ir a la Universidad Laboral de Sevilla, y que tenía muchas ganas de verme de nuevo. Y por eso yo fui. Aquí, fui al BI, aquí, que estaba a unos 700 y pico, sí, ella me lo pone aquí, me lo explica, 750 kilómetros parece, como yo decía. A 750 kilómetros, sí, de París. Por eso me lo pegué yo en un coche de alquiler. Total, para no verla en ese viaje, ni en el siguiente. En ninguno de los dos viajes la pude ver, Aurora y Chabrier. Sí. Pues eso todo sucede en ese tiempo, ¿no? Sí. El que yo pueda ver en Londres, en el Hyde Park, a Manfred Mann, ¿no?, conocer a Sigrid, al marido, al hijo, comprarme la chupa, las botas. Sí, sí, es que todo eso sucede en todo ese tiempo, ¿no? Sucede en todo ese tiempo. El trabajar también en la sala Andrómeda gracias a Jesús Beltrán. Sí, todo yo lo expliqué en el 7, ¿no? Capítulo 7, que es un cóctel de cosas, ¿no? Incluso me encontré la foto de Mamen. ¿Sí? Encontré la foto de Mamen con su hija, que ya pues estará casada o bueno, no sé, ya es adulta, ¿no? Tiene sus años, porque esto es una foto de hace la tira, que ella pues por desgracia falleció, la mujer de Nani Chinea, ¿no?, y que había nombrado como a Nani Chinea porque fueron mis colaboradores principales cuando hice el Rock and Feel 77, fueron colaboradores en muchas de las cosas y no podían quedar en el tintero. Como ya lo dije, creo que en el capítulo 6, creo que los nombré, o en el 5, no sé. Pero no tenía la foto de ella, a mano, y claro, ahora sin buscarla, que es lo que me suele pasar, pues aparece y la tienen ustedes ahí. A Mamen, una mujer excepcional, con la que me llevaba de maravilla. Mi ex esposa también, con ella se llevaba de maravilla. Hacíamos las fiestas en mi casa,
Y a veces pues yo iba a la casa de Nani con ella, y ahí teníamos unas tertulias muy bonitas de aquella época y los proyectos que habían de próximos eventos y todo eso, ¿no? Y luego les conté también un tema muy atrás de mi estancia en la Universidad Laboral de Sevilla, ¿no? Y les conté que cuando eran los grandes partidos que jugábamos allí a nivel Andalucía, Ceuta y Melilla, donde se quedó campeón, pues como campeones de Canarias fueron el San Fernando de Tenerife, que quedó campeón de Canarias. Y este chico que está aquí, Juan Pedro, que jugaba muy bien al baloncesto, había sido compañero mío en el instituto de Enrique Wolson. Y luego, este que está aquí, Julián, esposo de Gega, mi vecina, aquí en la calle San Martín, fue sin pelo, fue a lo Jules Briner, o Jules Breiner, como lo quieran pronunciar, y me decía a mí, el entrenador, ese debe ser el clave, es al que hay que marcar. Bueno, me lo decía a mí, no, lo decía al equipo, ¿no? Entero. A mí lo que me dijo es, Canario, usted va a salir para que gane el contrario. Yo me partía de la risa. Bueno, pues, concretando con el tema de swing, que es el tema que realmente, digamos, es el que me satisfizo una barbaridad, con el que batimos los récords de los récords, hicimos barbaridades de actuaciones, una cosa increíble. No, ya les conté que si no fue un grupo que barrió contra otros, con otros grupos a nivel nacional en aquella época, fue porque no quisieron salir de la isla, no quisieron salir de aquí, de Canarias, no de la isla, de las Islas Canarias, a la península, ¿no? Ese fue el problema, porque ya dije que podían haber sido un número uno. Y claro, la otra vez me era no sé qué, pero bueno, hoy lo voy a nombrar. El promotor que me llamó de la península y que estaba dispuesto a venir aquí, a Tenerife, a firmar el contrato con Swing para llevarlos a la península y trabajar con ellos, que ya dije que, bueno, por ejemplo, Marini Callejo llevaba a los brincos, ¿no? Llevaba a Maritrini, que en paz descanse, ¿no? Y de los brincos, pues, con vida creo que queda Juan Pardo, ¿no? Juan Pardo, creo que los otros han fallecido, ¿no? Recientemente Miguel, el hermano de Junior, creo que ¿no? que falleció. Pues este hombre llevaba, en aquella época, llevaba a los Bravos y a los Canarios. A los Bravos y a los Canarios. Y creo que este hombre falleció por allá, por el 2018, 2020, por ahí falleció. Su nombre, francés, Alain Milhaud. Alain Milhaud, un señor que revolucionó la música a nivel nacional. ¿Sí? Pues ese hombre escuchó el disco de Swing, buscó el número de teléfono mío, ¿no? Que en aquella época era este, era 21
82 58 218258. Era el número de teléfono que yo tenía en La Salle en aquella época. ¿Sí? Y me dijo, mire, yo he escuchado el disco del grupo Swing y me gustaría trabajar con ellos. Yo previamente dije, me informo, aunque no se lo dije a él, claro, sino me lo dije a mí mismo. Primeramente me informo de quién es este señor, claro. Y una vez lo supe, lo fui yo quien lo llamó. Y le dije, de mi parte, de Paco Dorta, no hay ningún tipo de problema en que usted asuma la responsabilidad. Yo me aparto, dejo de ser el manager del grupo, me aparto totalmente y usted se convierte en el manager del grupo. Y es cuando empiezo a hablar con los componentes y salvo Javier Parada, de resto, todos los demás estaban trabajando y no querían iniciar una aventura. Incluso les escribí una carta que está por ahí, que la tengo que encontrar y cuando la encuentre se las leo. Les escribí una carta diciendo que si querían seguir conmigo tenían que hacer las cosas tal y como yo las pensaba, porque si no las hacían como yo las pensaba, ¿qué pintaba yo ahí? Y todos la firmaron por debajo diciendo, no, Paco, queremos que tú sigas con nosotros. Pero claro, el seguir con ellos era seguir con ellos en Canarias. No era lo que realmente significaba un proyecto. Y ya anteriormente me había pasado con Beatriz igualmente, ¿no? Es decir, fui perdiendo posibilidades de coger a estas personas, moverlas a nivel nacional y a nivel nacional fuerte. Porque lo que era Alain Milhaud como productor, manager, era inmenso. Lo que hizo con los Bravos y lo que hizo con los Canarios, ¿no? Claro. Luego incluso lo intenté con Teddy Bautista, ¿sí? Lo llamé por teléfono, después de haber estado con él en Maspaloma y haber estado con él allí en la plazoleta Milton, ¿no? Y le dije sobre Beatriz, de llevarla a la península. Fueron charlas y charlas y charlas, pero al final no resultó la cosa. No pasó absolutamente nada. Es decir que uno, de mi parte, siempre intentó dar un paso más adelante, pero se encontraba con esos problemas. Claro, se encontraba con esos problemas y esos problemas pues fueron los que hicieron que esté en 2026 aquí sin tener eso que hubiera sido importante y que incluso a lo mejor hasta económicamente a mí, en vez de estar en esta situación ahora de estar cobrando 628 euros, pues hubiera tenido una posición económica importante. Y ellos, por supuesto, lógicamente, y ellos y ella, ¿no? Pero la vida es así y uno tiene que asumirla. Y claro, yo viendo el panorama que había, lo que me había pedido mi hermano, dije, bueno, pues punto y seguido en música, pero en el capítulo número 9 empezaré a contar la historia de cómo se inicia el tema de Fresinata en Tour, porque el tema del rock, digamos que se queda con
Steel Band, Ensalada, Imada, algo con Smile, también hice alguna cosa con Smile, Cosa Super con Grupo Salvaje, con Samara, con Harmonic Group, con Fire Explosion al final, Naranja todo completo. Es decir, empiezas a unir gente, ¿no? Y gente que se me queda en el tintero, claro. Gente que se me queda en el tintero, porque ya he dicho que a medida, aunque entre dentro de lo que es el tema de Fresinatan Tour, seguiré recordando cosas y las seguiré nombrando, las seguiré intercalando, porque lógicamente hay muchas más, pero muchas más. Sí, hay muchas más, pero claro, tienen que ir viniendo a mi memoria, porque no soy de las personas que está hablando aquí a todos ustedes, ¿no?, con un guión. No. Recuerdo. Memoria de recuerdo. Así que, bueno, mañana en el capítulo 9, pues empezaré a contar de esa convulsión, de esos viajes y de esas cosas, lo que se rompe ahí y se inicia una nueva aventura. ¿Vale?